Estamos listos, ¿verdad? Espero que estés listo, por favor. Lo que vamos a hablar hoy, mira, yo voy aceleradísima, porque hoy vamos a hablar, creo que son casi 30 versículos. Hemos estado viendo de 20, 18, 14, creo, la semana pasada, y se nos hace corta la hora. O sea, imagínate 30 versículos que vamos a hablar hoy. Así que yo voy a ir como una metralleta, pero sé que vas a entender, pero no me quiero detener en cosas que quizás no sean necesarias hoy. La semana pasada hablamos bastante del tabernáculo y si te fijas, bueno, en el tabernáculo se dedicaron más o menos 50 versículos, 50 capítulos en el Antiguo Testamento, en lo que es Éxodo del 25 al 40, o sea, esos capítulos. Y en estos pasajes de hoy también los van a mencionar. No me voy a detener demasiado, ¿se acuerdan que les saqué esta hojita? Ok, lo pueden ver en el video anterior de Hebreos 8, pero lo vamos a mencionar un poquito. Si no me detengo en cosas es porque, bueno, vamos a enfocarnos en las cosas más importantes. Así que el Espíritu Santo nos guía, nos dirija y vamos a disfrutarlo, ¿ok? Quiero que sepas que eres una persona inteligente, capaz, que Dios te ha dotado de sabiduría, la puedes recibir de parte de Dios y puedes conocer la Escritura y puedes alimentarte de ella. Como siempre les digo, si hay algo que no entienden, relajado. No pasa nada, porque ¿quién entiende todo? Nadie. Entonces, en algún momento Dios nos los hará entender mejor. Hebreos 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, era ordenado. Dios lo planificó, no fue hombre. Dios lo planificó, pero estaba planeado para que sea algo terrenal. Acuérdate y ubícate si estás por primera vez aquí con nosotros. Estamos hablando aquí, este libro es para los hebreos, personas que eran judías, que estaban necesitando fortalecer su fe porque estaban siendo tentados a desertar y a mejor decir, no, mejor Cristo no, mejor mi tabernáculo, mejor vuelvo a hacer la expiación, mejor vuelvo a matar el cabrito, mejor vuelvo a matar la palomita, pero realmente Cristo es el autor de mi salvación. Entonces estaban en ese conflicto y el autor de Hebreos nos va a hablar mucho del Antiguo Testamento por esa razón. Es un libro que tiene bastante reto de interpretación, ¿ok? Porque para ellos era algo nuevo, decir cómo Jesús va a perdonar mis pecados si yo lo tenía que hacer desde otra manera. Y por eso cita tanto el sacrificio levítico o la ley de Moisés, que era la manera como antes podíamos entrar a la presencia de Dios. Bueno, nosotros no, sino el sacerdote, ¿ok? Entonces, está diciendo, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Vamos a seguir en el verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahora nos va a dar como que más especificación. Mira, en la primera parte, porque está el atrio, pero no lo menciona aquí. ¿Dónde estoy? El atrio está aquí. Estamos al revés. No lo menciona. Va a empezar a mencionar estas dos partes. La primera parte la va a mencionar como el lugar santo. Y la segunda parte la va a mencionar y es el lugar santísimo. Entonces, porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y sigue más adelante, pero vamos por el verso 2. Verso 3, tras el segundo velo, porque aquí había uno, ¿ok? Y venía el próximo, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Era la parte más pequeña de la habitación y tenía el arca del pacto. Vemos aquí, te lo voy a decir desde ahora, antes de leerlo, el autor de Hebreos hace ver, quisiera ver, que el altar del incienso estaría adentro del lugar santísimo, pero sabemos que estaba justamente en el límite del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto. Entonces, ahí estaba el velo, que era una cortina sumamente gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estamos repasando, es algo sencillo, pero para los que nunca lo habían visto, dicen, eso era así antes. Así era la manera de que se acercaban las personas a Dios antes, ¿ok? Verso 4, el cual tenía un incensario de oro, el altar del incienso, ¿ok? Este era el altar del holocausto, que era en el atrio. Este era el altar del incienso, donde se hacían las oraciones. ¿Okay? El sacerdote hacía las oraciones para perdón de los pecados y para interceder por el pueblo que podía llegar. Era hasta esta parte. Verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba un aro de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Dónde estaban esas tres cosas? Aquí adentro. Es un poco de teoría hoy, sí, no te asustes,
Esto es muy bonito conocerlo, ¿ok? Ay, pero ¿para qué eso, en qué práctica o sea, ¿para qué? Eso no es algo práctico, bueno, pero está en la Biblia y todo esto es sombra de lo que hoy es Jesús para nosotros y por eso nos va a traer una revelación muy bonita cuando estudiemos a Jesús, ¿ok? Entonces no te desanimes que esto es para ti. Está diciendo que en el lugar santísimo está esto que te dije que realmente no está adentro, pero él está haciendo énfasis en lo importante que es esto que está aquí, que es el altar del incienso, porque únicamente una vez al año el sumo sacerdote podía pasar el altar del incienso para llevar el incienso a este lugar. Entonces, él lo ubicó a este lado, pero podemos leer todas las referencias del Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que el altar del incienso está en el lugar santo, ¿ok? ¿Qué había entonces? ¿Qué había en el arca del pacto? ¿O qué era el arca del pacto? Estaba dentro del lugar santísimo y tenía 3 cosas esenciales. Era una urna donde estaba el maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las tablas de la ley. Ya no voy a seguir mostrando esto porque ya eso no está aquí mostrado. Entonces, el maná que representa, el pan del cielo, como le decían ellos, la provisión de Dios. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y nos recordaba, les recordaba, la inmortalidad del alma. Por sí sola, esta vara no podía reverdecer, necesitaba un toque milagroso de Dios, que es lo que sucede con nosotros cuando somos tocados por el Señor y tenemos vida. Somos como una vara seca cuando Cristo no ha tocado nuestro corazón, cuando Dios no está invadiendo nuestra vida. Estamos como que vivimos, pero no vivimos realmente. Entonces, eso representaba esa inmortalidad que solamente puede venir a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Y qué venía después? Ya te dije, el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto también estaban ahí, que simbolizaba el gobierno de Dios. Bueno, y también la frustración quizás de un pueblo que no pudo cumplir esa ley, ¿ok? Verso 5, y sobre ella los querubines. ¿Y sobre qué? Sobre el arca del pacto, que está ¿dónde? En el lugar santísimo. Aquí están. ¿Ok? Estaban ¿qué? 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, ¿ok? Que era el propiciatorio. Ay, ¿dónde está eso? Es la tapa, ¿ok? Era donde se rociaba la sangre. Ahí estaban los 2 querubines y se representaba la presencia de Dios, y el propiciatorio era la tapa de esa cajita que tenía madera de acacia recubierta por oro, que habla de la deidad de Cristo, 100% Dios, 100% hombre, ¿ok? Entonces, ¿qué hacía Dios cuando hacían el sacrificio y rociaban en el propiciatorio, en esa cajita de oro, con los querubines, que representaba su presencia, donde Dios se acercaba al hombre, al sumo sacerdote? ¿Qué representaba eso cuando se ponía la sangre en ese propiciatorio? ¿Qué veía Dios antes de poner esa sangre? Veía el maná, pues también representa la desobediencia de un pueblo que no supo agradecer lo que Dios hizo por ellos. Veía la vara de Aarón, veía las tablas de la ley, cómo el ser humano no podía cumplir al 100% las ordenanzas que Dios había dado. Dios ve eso cuando se acerca, pero cuando ve la sangre rociada de los machos cabríos, de todos esos animales que tenían que ser sin mancha, Él entonces es propicio. Es ahí cuando ve la sangre que puede acercarse, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Que es cuando Él podía acercarse y aceptar ese sacrificio. Ay, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a seguir. Me gusta mucho lo que termina diciendo en el verso 5, dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, el escritor no desea entrar en detalles y complicar las cosas al punto principal que él tiene, que es Cristo. ¿Sabes que a veces no podemos complicar tanto las cosas? A ver, nosotros en la iglesia, en Mugexi, Mujeres Guerreras y Exitosas que están ahí conectadas, estamos leyendo Éxodo, Levítico, y esos son libros que, bueno, es la ley levítica, la forma de oración de Levítico, y es un poco complicado, pero sabes que a veces no hay que detenerse demasiado. No compliques tanto la lectura de la escritura, ¿ok? Sigue adelante, porque nos desanimamos y yo no entendí nada. Es que quizás estás leyendo Levítico o estás leyendo un libro, el libro de la genealogía, y entonces no te afanes. Hay cosas que hay que pasar. El mismo escritor dijo, yo en esto no me voy a detener, no me voy a estresar, vamos a seguir adelante. Verso 6, Hebreos capítulo 9. Y así dispuestas estas cosas, ya nos acaba de decir, aquí está el lugar santo, aquí está el lugar santísimo, esto va aquí y esto va aquí. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, ¿cuál es la primera parte? Lugar santo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente. ¿Por qué? Porque el pecado se repite.
Porque, ay, yo pedí perdón hoy y mañana no me equivoco, mañana me vuelvo a equivocar. Imagínense una vida así en la que por cada cosa tenías que pedir perdón porque continuamente pecamos. Verso 7. Pero en la segunda parte, ¿cuál es la segunda parte? Lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, ¿me sigues? La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote entraba una sola vez a la segunda parte, que era el lugar santísimo, para expiar los pecados primero de él, porque él era un pecador, y después por los pecados de todos los demás. Y dice, para ofrecer por los pecados, voy antes, no sin sangre. La entrada que él tenía al lugar santísimo no era una entrada para tener comunión con Dios, era una entrada para tener expiación. O sea, que la única comunión con Dios que había en ese tiempo era para pedir perdón. Señor, perdóname, pero no hablamos mucho porque yo lo único que tengo que hablar contigo ahora es que me perdones, ¿ok? ¿Qué tenía que hacer? Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Seguimos. No sin sangre, ya te lo acabo de decir, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los pecados de ignorancia del pueblo eran el objetivo principal para la expiación. O sea que se supone que antes las personas tenían conocimiento de sus errores. A ver si me explico. Dice, los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué querrá decir eso? Nosotros hablamos en una de las clases del pecado de omisión y de comisión. Pecado de comisión es aquel que yo hago conscientemente, sé que lo estoy haciendo mal, voy de frente con una rebelión. Yo sé que esto no se hace y lo hago. Ahora, el pecado de omisión es que omito hacer algo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la Biblia. O que sencillamente, ay, no supe que era malo. Entonces creemos que no saber hacer lo bueno, ay, pero es que fue en inocencia, no. Si tú cruzas la luz, el semáforo, no la viste, pero hay un policía ahí, ¿qué va a pasar? Te van a poner una multa y tú le vas a decir, pero es que no la vi. No importa si no la viste, ¿verdad? A ti te van a poner tu multa. Entonces, con el pecado es de la misma manera. Pues hay pecados que nosotros no sabemos que cometemos, porque ni siquiera sabemos muchas veces lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Tenemos sentimientos, rencores, cosas ahí ocultas y no lo sabemos. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente iba a hacer ofrendas continuamente en el lugar santo, en el altar de bronce, en la primera parte que yo te comentaba, donde está el atrio. Hasta aquí podía llegar el pueblo, en el altar de bronce quemaban por esos pecados que eran conscientes, ¿ok? O sea, ellos hacían ofrendas regulares y estaban seguros que por ahí estaban bien. Pero una vez al año tenían que entrar el sumo sacerdote por esos pecados ¿de qué? De ignorancia. Yo no sabía que lo había hecho mal, ¿ok? Ahora, el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para expiar todo tipo de pecado. Comisión, omisión, los de ignorancia. Todo eso está cubierto en la obra perfecta de Jesús. Verso 8. Dando al Espíritu Santo a entender por esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pues claro que no, el Espíritu Santo está diciendo, es que en el antiguo pacto todavía no había una entrada libre al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, la sección principal, o lo más importante que el Espíritu Santo quería decir en este tiempo sobre el tabernáculo, es que Dios es inalcanzable sin Cristo. Y meten al Espíritu Santo, y la primera mención creo que fue en Hebreos 2. El Espíritu Santo se manifiesta para decirnos, no hay chance de comunión con Dios si no es a través de Jesucristo. Verso 9, capítulo 9 de Hebreos, estás a tiempo, abre tu Biblia, agarra un cuadernito y seguimos aquí. Lo cual es símbolo, estamos hablando del tabernáculo. ¿Qué será símbolo? El tabernáculo terrenal. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Símbolo. Viene del griego parabolé. Yo no sé si esa rayita es una tilde o es que es parábola, pero tiene una rayita ahí, no sé griego. Pero realmente su raíz es de parábola. Entonces, lo que me habla de símbolo, una simbología en el sistema levítico, ¿qué era? Era una parábola, era una lección gráfica de lo que realmente
iba a ser Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es símbolo. El tabernáculo es símbolo. Se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mira, los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban la conciencia culpable. Imagínate que tú vas con tu animalito, lo mataron, y tú dices, ay, ya listo, el animal pagó por mí. Pero no quitaba, ese sacrificio no quitaba la culpa. No hacía que las personas pudieran reconocer que estaban haciéndolo mal. No era posible. Entonces, esto es muy importante, fíjate. La conciencia, o sea, ¿qué es la conciencia? Es un sistema de advertencia que Dios nos puso para que el ser humano pudiera saber lo que era bueno, lo que era malo, lo que estaba, sí, lo que era pecado. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago yo arrepintiéndome, haciendo un sacrificio por algo, sin realmente ser libre en mi conciencia y en mi corazón? O sea, realmente nada puede aliviar mi conciencia que no sea Jesucristo. Quizás hoy estás pagando penitencia, hoy dices, no, es que yo me siento culpable porque yo maltraté mucho a mis hijos y ahora sientes que estás pagando una penitencia y estás tratando de agradar a tus hijos por lo mal que lo hiciste. Pues ese sentimiento de culpa, Cristo lo puede quitar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición que genera en nuestra vida esa culpa, ese no arrepentimiento genuino, porque cuando sentimos culpa lo que hacemos es condenarnos, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No puedes ser aliviado aparte de la obra de Jesucristo, ¿ok? Eres llamado a ser libre. Si te equivocaste, ok, pero en Jesucristo ya Dios te libra, te hace libre de toda condenación. Ahora bien, ¿el cristiano debe preocuparse por una buena conciencia? Pues sí, ¿ok? Lean en casita 2 Corintios 1:12, me habla en varios capítulos, en varios versículos de la conciencia. Verso 10, Hebreo 9. Ya que consiste solo en comidas y en bebidas de diversas abluciones. Abluciones habla de ritos ceremoniales que tenían que ver con lavamiento, con agua, bautismo. Está diciendo que eso que estamos hablando antes, que no me limpia la conciencia, solamente estaba basado en comida, en bebida, en abluciones, en ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué significa ordenanzas en la carne? O sea, eran puras regulaciones externas, no habían cambios internos. Es que haces esto, haces esto, haces esto. Y así tú te sientes que estás cerca del cielo. Y no es la forma, ¿ok? Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Imagínate esos judíos que estaban conociendo a Cristo, le habían creído, pero estaban siendo criticados por otras personas, por otros judíos ortodoxos que le decían, ¿por qué tú vas a dejar de celebrar el día de reposo? ¿Por qué tú vas a por qué vas a empezar a comer esto? ¿Por qué no vas a comer esto? Un caos. Y también se parece a nuestra vida cristiana. Cuando cambiamos de vida, muchas personas van a estar encima y nos van a decir, ¿pero por qué tú ahora no haces esto? ¿Por qué ahora sí haces esto? Y pues necesitamos ser firmes en Dios y estar seguros de lo que hemos creído, a pesar de lo que otras personas puedan decirnos. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Reformar tiene en el griego un significado de enderezar lo que estaba torcido. O sea, que eso estaba torcido. La forma como antes se llevaba el perdón de pecados estaba torcido. Necesitaba una reforma, ¿okay? Una rectificación. Y todo en Cristo puede ser enderezado, amado. Todo en Cristo. Lo que tú ves que es lo más imposible, lo que tú ves que tú no puedes, lo que tú ves que tu carácter que está chueco, Dios lo endereza. Cristo lo endereza. Pero ¿qué tenemos que estar pegados a la vid verdadera? Pegados a Cristo. Porque nos decimos a veces cristianos, pero estamos muy lejos de la cruz. Nos decimos cristianos, pero estamos muy lejos de practicar lo que Cristo nos pidió que practicáramos. En Cristo todo es reformado, todo es rectificado. ¿Okay? Si hay alguna situación en tu vida, entrégalo a Jesús, entrégalo al Padre a través de Jesucristo y será rectificado en el nombre de Jesús. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, entonces le está diciendo, mira todo lo que estamos hablando, pero ahora Cristo, estando presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, que corresponde a la
eterna salvación, esos bienes venideros, no es un carro, no es algo, un bien terrenal. El bien venidero es la salvación eterna por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, o sea, es una creación exclusiva de Dios, es un santuario donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿ok? No es un tabernáculo terrenal. Ya ahí empezó el autor a compararnos el Antiguo tabernáculo con el tabernáculo de hoy en día. ¿Cómo llegamos a la presencia de Dios? Será a través de ese mismo sacrificio. Lo hemos visto en todo Hebreos. Un mejor pacto, un nuevo pacto, mejores promesas, un mejor mediador, mejor sumo sacerdote. O sea, todo está mejor en este nuevo pacto. Verso 12, Hebreo, capítulo 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Qué bello. ¿Dónde entró quién? Cristo, dice. No tuvo que Cristo venir para acá y matar un cabrito y no, entró de una vez. ¿Por qué? Porque Él era el sacrificio perfecto. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, no era necesario machos cabríos ni de becerros, porque se usaban uno de cada tipo para el día de la expiación. Lo puedes leer en Levítico 16, del 5 al 10. ¿Ok? Y eterna redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es el término redención? Se usaba en el original para comprar a un esclavo. Habían esclavos en esa época y entonces se redimía a través de un pago, ¿ok? Se hacía un pago para rescatar a ese esclavo y fuera libre. Éramos esclavos. Antes estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos, pero yo no era esclavo de nadie, sí, de nuestra propia carne y de nuestra propia concupiscencia. Y hacíamos lo que nos daba la gana, y si mi carne quiere dormir, que duerma, y si mi carne quiere rumbear, que rumbee, y si mi carne quiere tomar, que tome, y si mi carne quiere hacer, estábamos atados a nuestras propias pasiones. Y Dios nos hizo libres. Y Dios quiere hacerte libre. Quizás tú dices, pero yo todavía ando como luchando con este viejo hombre. Pues en Cristo eres libre. Tú te dispones, tú dices, Señor, ayúdame, es que yo no puedo. Pero es una promesa de Dios para ti, entrar en ese reposo, con un mejor sumo sacerdote, un mejor mediador, que está dispuesto, si ya lo dio todo por ti, Él no tiene que volver a sacrificarse por ti, Él ya lo hizo, una vez y para siempre. Entonces tenemos ganancia, tenemos que decirle, Señor, mira, aquí estoy. Ayúdame porque ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del temor. ¿Sabes que no eres esclavo? Los cristianos no somos esclavos del pecado. Pecamos porque queremos, porque nos provocó, porque decimos, sí, yo hoy quiero pecar. Pero no, el pecado no se puede enseñorear de nosotros, como en otros tiempos. O sea, que si tú pecas es porque hoy dijiste, yo quiero pecar. ¿Okay? Entonces ahí es donde nosotros decimos, no, tengo libre albedrío, pero el Espíritu Santo me lleva a toda verdad. ¿Ok? Amén. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿qué es eso de las cenizas de la becerra? Eran restos de una vaca, se decía que tenía un color como rojizo, era el resto de una vaca que se quemaba y ese incienso se lavaba en el altar de bronce, en el altar donde estaba la fuente. Y eso era especialmente como para luego purificar. Entonces ese resto del holocausto de esa vaca, esas cenizas, ellos se lavaban las manos ahí y entonces esa agua se usaba para purificar. ¿Okay? Pero todo esto es sombra de lo que Cristo hizo para purificarnos a nosotros. Es por eso que el agua bendita no tiene efectividad, no es algo que nos va a traer purificación, ¿okay? Como se ha tomado este tipo de prácticas del Antiguo Testamento, de que como se usaba esa agua, entonces quizás, bueno, vamos a bendecir esta agua y esta agua está bendita. El agua es un símbolo. ¿Podemos ungir nuestra casa? Sí, con aceite, sí, un símbolo del Espíritu Santo. Con agua también, símbolo, porque no tengo aceite. Entonces, bueno, es un símbolo, ¿ok? Entonces no celebro ya la fiesta judía. Si tú lo quieres hacer como un símbolo, entendiendo que ahí no es que está el poder, no radica, no, entendiendo que eso es sombra de lo que es hoy, ¿ok? Y entrando en Cristo, bueno, hazlo como un símbolo, ¿ok? Como una representación. Bien. Seguimos. Verso 14.
Estás hablando de los machos cabríos de la vaca esta, de la vaquita, ¿cómo la llaman aquí? Las cenizas de la becerra, pero la llaman de otra manera, que bueno, ahorita no me acuerdo. Verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Ahí me está hablando ya de conciencias, lo otro no me lavaba la conciencia, ahora sí, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Es un versículo muy completo que tiene mucho que hablar, pero te lo voy a resumir. Se ofreció a sí mismo, ¿quién? Cristo, porque los animales ni modo, ellos no se ofrecían a sí mismos, ellos no eran conscientes, ellos me imagino que tenían miedo, pero no sabían para qué estaban siendo sacrificados, no entendían su propósito. Cristo sí, Cristo fue, sí, como ser humano, también con sus temores, por algo le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, porque era humano como tú y como yo, pero venció. Y fue conscientemente, se ofreció a sí mismo. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué bello! Jesús hubiera podido decir en la cruz, ángeles, rescátenme, pero Él no lo hizo. Eso es más poderoso aún. Algunos creen, no, es que a Él lo crucificaron, que iba a ser. No, aquí me dice la palabra que Él se entregó a sí mismo. Sí, en un momento de dolor, porque era humano, y eso nos muestra, wow, que puede compadecerse de nosotros, como lo hemos visto en otros versos. Pero eso me muestra el poder de carácter y de determinación y de propósito que tenía nuestro Señor Jesús para poder morir por nosotros. Además, sin mancha a Dios, porque Él nunca pecó. Acuérdense que cuando se entregaban los animalitos para ser sacrificados, no podían tener mancha, bien delicaditos tenían que ser, no podían tener una patica fracturada, tenía que ser lo mejor. Cristo era el cordero inmolado, perfecto, que se entregó a sí mismo, ¿ok? Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Seguimos, y sigue diciendo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, cuánto más esta sangre preciosa que se derramó en la cruz nos va a poder limpiar la conciencia. No tenemos que cargar culpas, ataduras, amarguras, condenaciones, porque todo eso Dios lo entregó en la cruz, lo pagó en la cruz para que nosotros tú hoy puedas respirar libre, decir, ya no tengo que cargar con esto, soy libre en el nombre de Jesús. Me equivoqué, sí, pero Dios me perdonó a través de Jesucristo y Él llevó mi carga. Nuestra conciencia libre, porque nuestra conciencia puede ser cauterizada, nuestra conciencia puede ser corrupta, puede ser mala, lo dice la palabra en varios capítulos de la Biblia. Y dice de las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Son esas obras de autojusticia. Es que yo me la estoy comiendo y yo tengo una conciencia limpia porque es que yo hago todo bien. No. Dios nos ha librado aún de esa autojustificación que no existe, que no es real, que no se puede. ¿Ok? Entonces, las obras muertas se tratan de obras de autojusticia. Yo estoy libre de conciencia porque creo que lo hago todo bien. Aunque creamos que lo hacemos todo bien, recuerda que tenemos pecados de ignorancia que los acabamos de ver, ¿ok? Gracias al Señor por Jesús. Gracias, Señor. Dice, ¿para qué todo esto? Para que sirváis al Dios vivo, porque la salvación no es el fin en sí mismo. O sea, no es que, yo soy salvo y lo disfrutaré en otro momento. No, es que como yo soy salvo, el creyente ha sido liberado del pecado. ¿Para qué? Para servir a Dios. Para servir. O sea, soy salvo para servir. Tú has sido salvado. Toda esta obra perfecta que Dios hizo, todo esto que dejó en el viejo pacto, hizo el nuevo pacto a través de Jesús, lo hizo para que le sirvas. Hoy yo le estoy sirviendo de alguna manera. ¿Para qué? Para que tú puedas comer alimento. Y esa es mi mayor oración, que Dios pueda hablarte y puedas amar la palabra de Dios. ¿Tú en qué vas a servir? Creemos y somos salvos para dar de lo que gracia tenemos, ¿verdad? De gracia damos. Sigue diciendo, y creo que anotes estos versículos, o Romanos 6, 17, 18, lo voy a leer. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser
siervos de la justicia. Ahí está la cosa. Libres del pecado, de la vana manera de vivir, ahora soy siervo de la justicia. Ahora cambié totalmente de dirección, arrepentimiento totalmente en otra dirección. Hay una perfecta relación entre las obras y el Dios vivo. Tú dirás, no, pero entonces no hago obras porque soy salvo no por obras, claro. Pero la cuestión es al revés. Y mira, te lo voy a leer en Santiago 1, 14, 16. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Yo no soy salvo por obras, ¿ok? Pero como soy salvo por gracia, sirvo y hago obras de bondad, hago obras de misericordia, sirvo a Dios. Entonces no podemos decir que una persona que ha nacido de nuevo, ha creído en Jesús y ha aceptado este evangelio, no hace nada para Dios, ¿por qué no? Es algo que ustedes lo saben, ¿verdad? O sea, es algo que tú necesitas hacer, no vas a pagar nunca, no vamos a pagar nunca el sacrificio de Cristo, pero nos sentimos plenos, nos sentimos viviendo en propósito cuando servimos a Dios. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es Jesucristo? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo sé que mientras vamos leyendo estás como entendiendo muchas otras cosas que vimos antes. Tuvo que intervenir la muerte, dice interviniendo muerte, porque en algunos pactos anteriores vemos que Dios hizo pactos sellándolos con muertes de animales. En el caso de Abraham fueron 5 animales, en el caso de Moisés también hubo muerte de animales. Entonces intervino muerte, la muerte de Cristo. No solamente fue que se bañó de sangre, es que realmente murió. ¿Para qué? Entonces sigue diciendo, recibamos la promesa de la herencia eterna, que es la salvación en plenitud. Verso 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Está claro, ¿verdad? Tengo un testamento, pero este testamento solamente va a entrar en vigor cuando la persona que hizo el testamento se muera. ¿Ok? Entonces Jesús tenía que morir. Él hizo un testamento diciéndonos, yo te voy a dar todas estas promesas, pero para eso se cumpliera tenía que morir. Verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, antes de la muerte, el testamento es una promesa. ¿Ok? Estamos en Hebreos capítulo 9. Si estás entrando, vamos por la mitad, así que inclúyete en el estudio. Hebreos capítulo 9, verso 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Acuérdate que decía, sacrificios no sin sangre. O sea, tenían que tener todos sangre. Y sangre es como un sinónimo de muerte. Había que matar algo para que hubiera un sacrificio real y fuera aceptado por Dios. Había que mencionar la sangre porque recalca la forma violenta como Dios en ese momento podía aceptar ese perdón o podía perdonarnos, ¿ok? Ahora, la gente moderna piensa que, bueno, el pecado se quita con el tiempo, ¿verdad? El pecado se es perdonado, bueno, porque, o cuando la gente se muere ya les he perdonado todos los pecados, o porque, bueno, tengo buenas obras, tengo una vida decente, entonces, bueno, el tiempo me perdonará. No, o sea, el tiempo es hoy. El perdón de pecados únicamente ha sido a través del derramamiento de sangre. Así siempre fue. Pero ahora nosotros no tenemos que derramar sangre porque hubo uno que la derramó, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay otro mediador, más ninguno, ni ángel, ni apóstol, ni santo, ni mamá de Cristo. Nadie derramó su sangre para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Y Jesucristo, más que nosotros le podamos pedir lo que queramos, que sí lo hace, es el mediador de un nuevo pacto, es el que me permite ir al cielo. ¿Ok? Entonces Él es el que tiene la autoridad para darme el ingreso. ¿Por qué? Porque Él fue el que derramó la sangre perfecta en sacrificio perfecto. Yo sé que estamos hablando como que de lo mismo, pero es que de esto se trata este libro. Hebreos es esto, ¿ok? Verso 19. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Lana escarlata, el hisopo eran implementos utilizados
en la primera Pascua de Egipto, junto con otras cosas. Eso está en Éxodo 12:22. Recuerda que el autor está citando lo anterior. Dice, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Rociaron a Aarón y a sus hijos en la consagración. Esto del libro no aparece en el Antiguo Testamento, pero probablemente esté registrado en algún lugar, o era una tradición, esto del libro, ¿ok? Puede ser un registro o una tradición anterior. Verso 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Estas palabras son muy parecidas a algo, ¿verdad? Porque se utiliza la misma fórmula, ¿no? En donde Dios hizo el pacto mosaico con el nuevo pacto. A Moisés le dijo lo mismo, Éxodo 24:8. Él tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho, y dice esas palabras. Y en el nuevo pacto, Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Verso 21, seguimos adelante. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Está hablando de qué fue lo que ocurrió o qué ocurría con la sangre que se sacaba de los animales que se sacrificaban. Verso 22, yo sé que esto es más de lo mismo, se está entendiendo. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, te lo vuelve a decir. Ni el tiempo cura los pecados, ni otro mediador, ni la ley, ni la penitencia, no, nada de eso cura el pecado. Tenemos una enfermedad en el espíritu, así como nuestro cuerpo se enferma y hay que curarlo. Y tienes que ir a un buen médico para que te cure, si no te pone peor. Así como nuestra alma también se enferma con tristeza, con ansiedades, así también nuestro espíritu se enferma a través del pecado. Y hay que ir al único que nos puede sacar ese pecado y hacer libre, que es Jesucristo. Dice, casi todo es purificado con la sangre. ¿Por qué dice casi todo? Bueno, vamos a meternos un poquito más allá. Porque no todo era rociado con sangre. Por ejemplo, el fuego no era rociado con sangre. El agua tampoco era rociado con sangre. ¿Okay? El incienso tampoco, porque estas tres figuras también funcionaban para purificar. ¿Ok? Dice que todo, o sea, no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Pero vemos que para las personas en ese tiempo que eran muy pobres, se les permitía llevar ofrendas de harina. Ya es cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, Levítico 5:11. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas, ni siquiera para un animalito pequeño o para una palomita, unos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. ¿Ok? Pero lo normal era que tuviera que haber un sacrificio. Qué bello, qué bello, qué bello. Ok, vamos a los últimos versículos. Verso 23 del capítulo 9 de Hebreos. Fue pues necesario que las figuras, o sea, las réplicas simbólicas, eso que acabamos de hablar, de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. O sea, el sacrificio superior de Cristo es el tema central. Habla un poquito de lo mismo, en otras palabras. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿verdad que no? Figura del verdadero. ¿Qué significa figura en esta palabra? Figura, tipo, representación, figura del verdadero. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué bello. Antes el sumo sacerdote entraba para expiación de pecado, ahora Jesús lo hace para que podamos tener relación con Él. Él entra como nuestro representante delante de Dios y además nos provee todos los beneficios espirituales que necesitamos. Tenemos bendiciones espirituales que en Cristo las podemos obtener. Dice Efesios 1:3, un versículo que me encanta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo en Cristo tengo acceso a las bendiciones espirituales. ¿Ok? Juan 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Porque Él fue el que derramó la sangre. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre para pedirle a tu Dios. Hoy mismo enfócate. ¿Por qué no tienes resultado muchas veces? Porque estamos yéndonos a las otras ramas que no van a funcionar. Ni la autoayuda, ni la auto... No, nosotros no somos nuestros propios dioses. Aunque tengamos mucho dominio mental y mucho dominio emocional, nosotros necesitamos a un Salvador. Nosotros necesitamos a Cristo Jesús que nos ayude a equilibrar, a alinear, a reformar todo lo que somos, cuerpo, alma y espíritu, para que esté irreprensible para su venida. Verso 25, y nos quedan 3. Ay, qué hermoso. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santo cada año, con sangre ajena. Es que este autor va de una. O sea, tú sí eres bravo. O sea, tú vienes y haces esto, pero ni tú estás sacrificándote como lo hizo Cristo. Tenía que venir todo el tiempo, cada año. Pero con Cristo no. No es ofrecerse muchas veces. El ministerio de Cristo sigue hoy en día. Sigue su intercesión por nosotros. Sigue su protección porque Él nos cuida, nos defiende contra las acusaciones del enemigo. Lo puedes leer en Apocalipsis 12:10. Pero no continúa su servicio en sentido de que Él tenga que estar ofreciéndose muchas veces. Ya Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. Satisfizo en toda la perfección de la santa justicia de Dios por nosotros. Es que eso merece adorarlo y mira, no. ¿Cómo entender su gracia no nos produce adoración? Más que decirnos, no hagas esto, no hagas esto, que sí lo vamos a estudiar, ¿eh? O sea, espero que así como estudiamos la gracia, cuando nos toque hablar de carácter y sigas ahí conectado y no te vayas. Pero es que yo veo que el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través del entendimiento de su sacrificio hace que tengamos que darle todo. Decimos, Señor, gracias porque yo debía estar en esa cruz y fuiste tú y ahora yo puedo hablar con mi Padre Celestial y ser redimida y ser santificada en mi conciencia. No me tengo que dormir con la conciencia sucia. No, yo tengo un Padre que me escucha. Y si me equivoqué, Padre, perdón, tengo abogado para mi defensa, Jesucristo el justo. Entonces no nos saquemos nosotros mismos de la perfecta salvación y voluntad de Dios. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, o sea, desde la creación, no. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Creo que todos estos versículos ya se están entendiendo muy bien. Así es lo que están escribiendo, el pacto eterno, sacrificio, una vez para siempre. Yo creo que te está quedando muy claro esto. No es muchas veces. Dice la consumación de los siglos. O sea, todas las eras y las edades se juntaron y fueron todas consumadas en la venida de Cristo. Eso fue lo más importante. ¿Okay? Y así se inauguró la era de la escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio, una rama del estudio de la teología que va a estudiar el final del hombre, de la creación, o sea, los últimos tiempos. Espero que podamos estudiarlo también. Quien se anima a estudiar Apocalipsis de una manera bien chévere, lo podemos hacer. Ok, y seguimos. Y genuinamente quitar de en medio el pecado. Wow, mira, te lo voy a leer otra vez, lo siento. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sabes qué? Quítate de en medio. Porque antes el sacerdote que hacía era como cubrir el pecado. ¿Ok? Ese era el antiguo pacto. Pero ahora dice que lo quita del medio. Por eso dice la Biblia que el Padre no recuerda nuestros pecados. No los recuerda. ¿Por qué? Porque una vez que los confesamos, dice, no me acuerdo de tus ofensas, no me acuerdo. Nos acordamos nosotros porque no podemos olvidar. Pero es ahí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sanar, a perdonarnos también a nosotros. Eso es otra tarea, eso es otra labor. Pero el Señor no se acuerda de nuestras ofensas. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así como Cristo una sola vez
murió por nuestros pecados, nosotros morimos una sola vez. O sea, el escritor aquí está descartando la encarnación. Si has escuchado ese término, bueno, es que yo me muero y vivo y me muero y voy a la mariposa y luego me muero y soy la vaca. Y bueno, eso es algo que muchas personas creen, pero eso no es real. La palabra de Dios me dice que morimos una sola vez y la muerte es la separación del alma con el cuerpo. El alma, tenemos tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vuelve al polvo, el alma va al seno de Abraham o al lugar de tormentos. O sea, el alma, eso en el Antiguo Testamento, el alma va al paraíso, ¿ok? O a un lugar de tormento, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando yo decido, porque yo decido hoy a dónde quiero que mi alma esté, ¿ok? Dice, una vez, bueno, hay excepciones, sí, Enoc, Elías, que no vieron muerte, Lázaro, pero son excepciones de la escritura. Normalmente todo el mundo va a morir una sola vez, o los que sean arrebatados, si somos arrebatados en este tiempo. Yo sé que estoy hablando muy rápido, pero yo espero que tú me estés entendiendo. Los que seamos arrebatados, bueno, nunca experimentaremos muerte, lo dice 1 Tesalonicenses 4:17. La muerte una sola vez. ¿Y qué viene después de la muerte? El juicio. Este término abarca tanto el juicio para las personas creyentes y para las personas que no son creyentes. Tenemos dos tipos, bueno, que no puedo entrar en el tema hoy, pero esto es apasionante. Está el tribunal de Cristo, lo pueden leer en 2 Corintios 2:10, o el juicio del trono blanco, que está en Apocalipsis 20:11-15. Pero yo, cristiana, voy a ser enjuiciada. Pues sí, está el tribunal de Cristo, que es donde nuestras obras van a pasar ahí por el fuego y van a ver si se quemaron o no se quemaron, y eso lo hablaremos en otra oportunidad, pues es un tema largo. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ay, ahorita viene Cristo otra vez para volver a entrar, para volver a sacrificarse. No, la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelva, va a venir sin relación al pecado, ¿ok? O sea, ya el enfoque de la primera venida era venir para el perdón de nuestros pecados. Ahora ya no. Ya hizo frente a eso, hace sacrificio expiatorio, y ahora viene como nuestro Salvador a rescatarnos por segunda vez. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, afuera la gente estaba nerviosa. Por eso decía, si no sale, de hecho tenían como una cadenita, algo que le sonaba y tenían que jalarlo. Si no salía era porque se había muerto y ahí no había habido perdón. Cuando él salía por segunda vez, la gente se emocionaba, lo estaban esperando. Así nosotros, dice la Biblia, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos están esperando que el sumo sacerdote descienda de los cielos y venga a buscarnos? Esto no es locura, no es locura. Bueno, dice la Biblia que es locura para el que se pierde, pero sé que tú no te pierdes, sé que tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, y si nunca lo has hecho y estás aquí viendo esta locura hoy, puedas decir, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador, quiero creer en ti, enséñame a creer en ti. Sé que mis pecados son perdonados solamente a través de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame, Señor, tu palabra. Entonces, aquellos que esperan su venida, estamos emocionados. Pero bueno, nos gustaría pensar que todo aquel que es cristiano espera la venida del Señor, pero muchas veces no es así. Jesús viene, ¿verdad que viene? Y se nos olvida, y de verdad estamos en tiempos difíciles, amados, en donde se nos olvida que Cristo viene y que todo esto que estamos viviendo también son señales de los últimos tiempos. Y que Cristo viene y que todo esto no va a permanecer. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Nuestro Cordero inmolado viene por nosotros como león de la tribu de Judá, viene a buscarnos. Pero realmente le estamos esperando. Dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Se nos olvida, pero hoy es un día para recordar que tenemos que esperar a nuestro Señor. Señor, si nos hablan de muerte y nos da miedo, pero la muerte es el encuentro con Cristo. Y yo no estoy aquí para decirte qué horror, no, porque a mí también me pasa, porque cuando yo veo a mis hijos, cuando yo veo lo que está pasando, pero ahí la palabra de Dios me ilumina, me da vida. Y me recuerda que yo estoy para esperar su venida. Y si no viene, pues y yo me voy, pues nos vamos con Cristo.
Estos estudios nos permiten acercarnos y permanecer en su palabra, en santidad, en gratitud, en adoración, en entrega, y que toda esa ansiedad que tú puedas estar sintiendo hoy se vaya en el nombre de Jesús. Tiempos mejores van a venir en su nombre, pero estos pueden ser buenos tiempos si los caminamos con Cristo, si usamos todo esto que está pasando ahora para enamorarnos más del Señor. ¿Qué estás haciendo hoy para servirle? Después de ser salvos, hay que servirle. Yo te invito a que puedas compartir esta transmisión. También eso es una manera de servir. No, pero como yo le predico todo esto a alguien, compártela. O tú mismo puedes hacerlo, hazlo. Por algo yo les mando los resúmenes para que ustedes mismos puedan multiplicar la información, puedan predicar, puedan hablar, puedan publicar un post y decir que Dios nos ama. Segunda de Timoteo 4:8, ya me voy. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cristo viene, Dios está cerca, así que toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado. Te pido que la pasión comience en sus corazones a encenderse. Los nuevos que se conectaron hoy puedan saber que son capaces de conocer tu escritura y que tú estás dispuesto a traer sabiduría y revelación a ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que todo temor se vaya y que hoy tú te hagas presente en sus hogares, presente en toda enfermedad, en toda escasez, y podamos ver tus maravillas y tu gloria en este tiempo. Señor, te esperamos a ti y nos dormimos hoy sabiendo que pronto te veremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Hebreos capítulo 9. Volé, corrí, pensé que no lo iba a lograr. Espero que hayan entendido todo. Cualquier duda me pueden escribir. Acuérdate que si quieres participar en el grupo de WhatsApp o de Telegram para recibir estos resúmenes, esta clase que yo ahora resumo todo y te lo paso el día lunes, puedes escribirme y yo te lo mando. Bienvenidos a todos los que se han conectado a los grupos en estos días. Pronto van a recibir más información. Recuerda tomar tu foto de ti mismo, puedes hacerlo y publicarlo en tus historias. Esto es una manera de multiplicar esta información. Invita a otro la próxima vez. No importa que vengan Hebreo 10, no importa, la Biblia siempre tiene revelación, ¿ok? Dios los bendiga, lo dice la Biblia, lo creo. Ese es nuestro lema, Mugexi, Dios las bendiga. Centro Cristiano Levántate y Resplandece de Caracas, y ahí estamos. Si vienes a Caracas, te esperamos por ahí. Chao, chao, Dios los bendiga.